Bueno, Luis, como te decía Federico, es decir, convocamos en el marco de dos materias de la licenciatura en Administración Rural de la UTN, una es Sostenibilidad de la Producción Rural del cuarto año, una materia electiva, y la otra es Políticas Agropecuarias y Organizaciones Rurales, que también se da en cuarto año, entonces por ahí ya tenemos actividades compartidas y bueno, un tema en común que tenemos y lo abordamos desde distintas perspectivas, justamente es la economía social y solidaria, la agricultura familiar, y en función de estos dos grandes temas, las políticas públicas que se generan este, para atender, ¿no es cierto?, a la agricultura familiar con un abordaje desde la economía social. Entonces también invitamos a otros docentes y a otros técnicos, compañeros de trabajo en territorio. Así que bueno, primero que nada agradecerte, Luis, y por acercarte a hablar con nosotros, a charlar con nosotros, y por ahí quizás te presentás vos, va a ser mejor, más preciso, en lo que estás trabajando y qué nos podés contar sobre estos temas. Bueno, buenas noches a todas, a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Eh, bueno, ustedes son realmente patriotas en estar a esta hora de la noche acá reunidos con esta finalidad. Así que voy a tratar de hacerlo lo más llevadero o lo más dinámico. Eh, yo soy Luis Caballero, soy de Buenos Aires, soy economista de formación, trabajo en el INTA desde el año 2006. Antes trabajé en otros programas y en otros organismos, siempre en temas de políticas y de programas de desarrollo, eh, en desarrollo social, en la Secretaría de Agricultura Familiar, en el INTA. Y bueno, un poco de ese. Yo estudié economía en los 90 en la UBA y no sé cómo es la realidad en la UTN y ahora en particular, o en la carrera de ustedes, de administración en particular, pero bueno, en los 90 en las carreras de economía, no solo en la UBA, en general, en todas las facultades, se estudiaba la economía neoclásica, neoliberal, digamos. Yo venía de una vinculación más con un trabajo más social, en barrios, en villas acá en Buenos Aires. Y entonces esa manera de concebir la economía no, en algún momento, bueno, a todos nos pasa, ¿no? En algún momento de la carrera, siempre seguro por distintos motivos, ¿no? Pero que uno hace como crisis de decir esto que estoy estudiando, tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que quiero hacer, con lo que uno le vibra más adentro, ¿no? Eh, y entonces, o sea, lo traigo como paradoja de esto, ¿no? De que muchas veces los enfoques predominantes, dominantes, disciplinarios, los monos discursos, digamos, que a veces se dan en alguna, no digo que sea el caso de ustedes, pero en algunas carreras, bueno, pasa en la Facultad de Agronomía también con la posición respecto a la agricultura industrial y el agronegocio, etcétera, etcétera, ¿no? Terminan como haciéndonos, o pueden parecer que nos hacen creer que no hay otras voces, ¿no? Nos recortan la realidad, ¿no? De un modo muy marcado, ¿no? Y entonces, bueno, a mí un poco en algún momento también me pasó eso de que la economía, siendo una ciencia social, la economía, sin embargo, que estudiábamos y que en buena medida se sigue estudiando, tenía que ver con modelos matemáticos, cálculos econométricos y posiciones teóricas muy simplificadas y muy eh, construidas sin tener en cuenta, ¿no?, el resto de las ciencias sociales y a otras disciplinas. Entonces uno entra en crisis con eso, ¿no? Eh, y entonces, bueno, a mí eso se me dio en particular con ese vínculo más con el trabajo social, con el trabajo barrial. Y entonces de ese proceso me fui como deformando, como decía Federico. Eh,
Yo en mi caso hacia la economía social, popular, solidaria, bueno, a las ciencias sociales más en general. Y de esta experiencia de ser trabajador del Estado hace más de 20 años en distintos programas y organismos, en proyectos de desarrollo local, economía social, con organizaciones sociales, movimientos sociales, particularmente fui enfocándome y quedando más enganchado con el mundo rural, con las dinámicas de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina, indígena, y entonces, bueno, como que ahí seguí encontrando la especificidad de mi búsqueda más vocacional y mi desarrollo profesional. Este, entonces, bueno, un poco soy eso, ¿no? Un economista deformado o reformado a la soberanía alimentaria, a la agricultura familiar y campesina, a la agroecología, a estos temas, ¿no? Vinculados a las luchas por la soberanía alimentaria. Eh, Trabajo en el INTA, estoy en un rol de gestión en este momento, pero bueno, creo que me identifica más como la vinculación, o sea, por supuesto, desde los ámbitos institucionales y desde el Estado también, con estos temas, pero bueno, también desde la participación y el vínculo con organizaciones sociales, campesinos, movimientos, ¿no? Bueno, los distintos roles que uno tiene, ¿no? Como trabajador del Estado o en una institución, como docente, alguna cuestión de investigación capaz, bueno, y un poco también como militante. Así que no sé, eso diría como presentación, si te parece bien, Seba. Bien, bien, Luis. También, si te parece, y los chicos van surgiendo alguna pregunta, que te la hagan directamente y lo vamos charlando. Eh, por ahí, lo que nos No, gustaría. Ujú. no sé si van a hacer una ronda de... Ah, dale, dale. No, lo que nos gustaría por ahí es que, bueno, que nos puedas ir contando un poco, a partir de tu trabajo, sobre economía social en general, lo aplicado al sector agropecuario, a la agricultura familiar, y, y de ahí vamos, conversando. ¿Te parece? Bien. No, lo que te preguntaba era si iban a hacer, si iban a hacer una ronda o arranco nomás. No, arrancá nomás, arrancá y hacemos, si alguien tiene alguna pregunta mientras vamos charlando, que te la haga directamente, somos pocos. Y si no, al final, conversamos. ¿Te parece? Bien. Más o menos, ¿cómo era el tema de los tiempos Eh, que ten- tenía hasta eso de las tenemos hasta las 10 20 o tenemos hasta las más o 20 menos? tenemos hasta las 23, pero no te queremos tampoco tener, toda la noche. Pero, no, no, hasta las 10, 10 y pico, eh, podemos charlar. Bien. ¿Y prefieren que compartan unas filminas o que charlemos nomás, más así Como a vos te quede informalmente? mejor. ¿Qué dice la gente? Como a vos te quede mejor, Luis. Si querés compartir algo. Por mí mejor si compartís, Luis, por mí mejor si compartís así y vamos mirando también y tenemos otra percepción. Si tenés, si te queda bien. Tengo alguna presentación que uso a veces en alguna charla que tiene que ver con alguna de las cosas que Seba me planteaba. Eh, Ahí si se puede compartir, fíjate si podés. comparto. Ahí está, ahí está. Ahí se está compartiendo. Nosotros, nosotros le hicimos una breve introducción a los chicos, le dimos material, pero, y mira, lo que estoy viendo que está muy bueno es que haces un repaso histórico, eh, y bueno, nosotros en política por ahí también lo vamos viendo.
También nos gustaría charlar un poquito, que va a salir seguramente el tema de la representatividad, ¿no es cierto?, de la agricultura familiar y su forma de organizarse. Así que, bueno, perfecto. Bueno, yo comparto, o la uso un poco de guía para no irme por las ramas cuando empiezo a hablar, en todo caso, y si ustedes ven que me voy, me bajan de un ondazo. No, pero como para tratar de tener una referencia en torno a 3 o 4 grandes ideas, por lo menos, para que no sea muy largo, y después, en todo caso, abrimos y charlamos, intercambiamos más. Yo o sea, el tema que vengo trabajando más en un proyecto de investigación tiene que ver con la relación entre la agricultura familiar, campesina, indígena, bueno, con las distintas denominaciones. Podemos decir agricultura familiar como característica que un poco que engloba todas esas distintas identidades, todos esos distintos sujetos sociales agrarios, con los debates y la acción política de lo que llamamos las economías populares, ¿no? Y un poco cómo ese vínculo se da en torno a la disputa por un status quo, por algo que está cristalizado en términos de relaciones de poder, de forma de funcionamiento, organización de la economía, que es lo mismo que pasa con la economía social, popular, solidaria en general, con la economía en su conjunto, digamos, ¿no? Pero que en este caso en particular, como poniendo el foco o haciendo el recorte en términos de el funcionamiento del sistema, o del régimen o del sistema agroalimentario, digamos, ¿no? Que es un concepto que se usa un poco como para decir una economía política de la alimentación, ¿no? O sea, cómo funcionan todo el conjunto de procesos y de dimensiones que tienen que ver desde con qué definimos como alimento, cómo se organiza su producción, qué tecnologías, qué recursos, qué rol tienen los distintos actores y sujetos sociales que participan en ello, en la producción, en la distribución, en el consumo, en qué se hace con los residuos, ¿no? Entonces, esa categoría de sistema agroalimentario global o régimen agroalimentario global, que bueno, hay algunos autores que lo han estudiado a nivel global y han caracterizado distintos momentos, distintos periodos, y que tiene como una periodicidad particular en torno al neoliberalismo, a la globalización neoliberal, digamos, a los últimos 40 años, pongámosle, o 50 años, ¿no? Desde mediados de los 70. Y entonces, esa sería como un recorte temporal, y en términos de espacialidad o de recorte espacial, territorial, el rol de América Latina, ¿no? ¿Qué ha pasado en América Latina en relación a estos dos polos de debates, de ideas, de concepto, de enfoque, ¿no? De las economías populares y de la agricultura familiar, campesina, indígena, en torno a la disputa, al modo de organización, a los procesos, a las transformaciones que se han dado en el régimen agroalimentario durante este periodo del neoliberalismo, ¿no? Entonces, como 3 o 4 cosas generales que uno tiene que decir sobre eso, ¿no? O sea, hay como procesos súper globales, súper generales, ¿no? Que no escapa ni América Latina, ni escapa en particular el sistema y el régimen agroalimentario, y que tienen que ver con características propias del capitalismo en esta fase, en esta etapa, en este tiempo, de mayor concentración económica, de mayor transnacionalización, mayor corporativización, ¿no? de los sujetos económicos, mayor financiarización de la economía, ¿no? Son los grandes capitales que van y que vienen buscando ganancias de cortísimo plazo, rentabilidades, como lógicas predominantes, ¿no? De cómo funciona la economía, el capitalismo en este periodo, ¿no? De la globalización neoliberal.
Y en ese marco se dan también una serie de transformaciones y el sistema agroalimentario o el régimen agroalimentario global también toma y queda moldeado y no escapa a esas lógicas, ¿no? Entonces, a nivel mundial, si uno piensa y analiza cómo funciona esta economía política de la alimentación, bueno, ve mucho de esos mismos procesos, ¿no? De cada vez mayor concentración económica, pocas, cada vez menos, grandes compañías cada vez más grandes, cada vez más transnacionales, que son las que dominan cuotas y porciones grandes, crecientes de los mercados. Por otro lado, simplificación y homogeneización de los procesos, de los productos, de la alimentación, ¿no? Tanto en términos de qué es lo que se siembra y se cultiva en los campos, como en términos de lo que comen los consumidores y las consumidoras a nivel global. En ambos casos se van dando procesos de homogeneización, de simplificación, y además la inclusión de tecnologías como continuando el proceso que se había iniciado con la Revolución Verde, a partir de la segunda Revolución Verde, la Revolución Biotecnológica, como nuevos desarrollos, ¿no? Y bueno, ahora hay todos otros nuevos, ¿no? La tercera, con la edición genética, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese contexto caracteriza o da un marco, ¿no? del funcionamiento de la hegemonía, digamos, ¿no? De la hegemonía en términos políticos, económicos, de cómo funciona el mundo o la economía como sistema mundo en esta época, ¿no? Y dentro de eso, América Latina tiene un rol donde se nos ubica, ¿no? En términos de división geográfica del trabajo, división territorial, espacial del trabajo, de ser proveedora de bienes naturales, proveedora de productos de agro, biomineros, ¿no? Distintos tipos de insumos o de productos para aportar a esa lógica del funcionamiento de la economía en esta etapa. Ahora, en contraposición a eso hay, o al mismo tiempo que se dan esos procesos de mayor concentración, de mayor exclusión, de menos productores, esto tiene correlato, por ejemplo, de menos productores en el campo, ¿no? Y de productores cada vez más grandes. Si uno mira los censos en Argentina, pero es un fenómeno que se da también en muchos otros países, hay desaparición de unidades productivas, de establecimientos, y al mismo tiempo hay aumento en las superficies cultivadas y trabajadas, lo que refleja procesos de concentración de la tierra, ¿no? O sea, cada vez unidades con superficie promedio más alta. Ahora, como todo en la dinámica de la sociedad, de las sociedades modernas capitalistas, hay márgenes o hay grados de contradicción, de tensión con procesos que no son unívocos o con un determinismo absoluto, ¿no? Y también se ha dado en estos 30, 40 años en América Latina un proceso de resurgimiento y de movilización campesina, indígena. Bueno, de hecho el concepto mismo de agricultura familiar es un concepto que antes no existía y que tampoco estaba en boga o estaba en el debate de las políticas públicas, ni a nivel de los países, ni a nivel de los organismos multilaterales, internacionales, ¿no? Bueno, eso tiene una serie de antecedentes, de historia. Acá hay algunos como un poco recuperados, no los vamos a explayar ahora porque se va a hacer muy largo, pero lo que está al lado izquierdo son como a nivel más propio, más local de Argentina, de nuestros territorios, desde el Código Agrario de Artigas, ¿no? Que fue como el primer intento de reforma agraria, por lo menos en el cono sur de América Latina, y distintos otros procesos, el Grito de Alcorta, distintos procesos de movilización y de organización
campesinos, de pequeños productores, indígenas, colonos, ¿no? De lo que hoy llamaríamos, o de lo que hoy llamamos, este sujeto de la agricultura familiar. Y cómo ese proceso que se dio en Argentina al mismo tiempo, o tiene el correlato y tiene el vínculo con otros levantamientos y resistencias y movilizaciones y debates, tensiones que se han dado en otros países, ¿no? de la región y en otros debates a nivel global, ¿no? Entonces, este resurgimiento campesino, indígena, y que hablemos hoy de la agricultura familiar que está instalada, bueno, tiene que ver, tiene como estas dos, se nutre, digamos, de estas dos, de estos dos antecedentes, digamos, ¿no? Diría yo, que lo dotan de sentido, que lo moldean, que son performativos, digamos, ¿no? La historia de luchas del sector, de las comunidades, de los agricultores, de los campesinos, los indígenas, etc. Y por otro lado, ese otro proceso que yo describía antes de mayor concentración, de mayor exclusión, de mayor lógica, nuevas lógicas extractivas, de mayor despojo, de mayor acumulación, de mayor desposesión, ¿no? Que son un poco lo que está por detrás de todos los debates sobre el agronegocio, por ejemplo, en el caso de lo agrario, pero es lo mismo un poco el debate que se da con la megaminería, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando la capacidad de extraer mineral que tenía el sistema de la minería de socavón ya no se puede seguir practicando, ¿no? Entonces aparecen estas nuevas tecnologías de la lixiviación, del cianuro, de la minería de cielo abierto, que son como nuevas fronteras de extractivismo, digamos, ¿no? Para poder captar y extraer esos minerales que están en concentraciones mucho más bajas, mucho menores, ¿no? Entonces, bueno, eso como esas dos polos de sentido, ¿no? En torno a de dónde viene y de dónde surgen, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Este es un sujeto nuevo, es algo que inventó el kirchnerismo, es algo que inventó la ley de agricultura familiar, es algo que... No, bueno, existía, esto que llamamos hoy agricultura familiar, existía con otros nombres a lo largo de la historia, y toda una historia de luchas por la tierra, por las condiciones de vida en el campo, por el derecho a las semillas, por el derecho a la producción, en Argentina y en el resto de América Latina, y en particular esa historia de luchas se cobró visibilidad, se volvió más presente, ¿no? Se reactivó como respuesta a la agudización de los procesos extractivos durante el periodo y la etapa neoliberal, ¿no? Creo que esos dos referencias como no hay que perderlas de vista. En particular, en los últimos años, en los últimos 20 años, se dieron un montón de novedades, de avances en términos de institucionalización, de reconocimiento, ¿no? Tanto a nivel nacional, en Argentina, en la mayoría de los países de la región, como también a nivel global en distintos organismos. Y otro aspecto que hay acá y que capaz no está ahí tan presente, pero sin duda a la vista de los acontecimientos y todos los debates de estos días en torno a la cumbre del clima, ¿no? El debate también por la cuestión ambiental y la crisis climática, digamos, ¿no? Es también otra cuestión que confluye, me parece, con los debates por la soberanía alimentaria. ¿Alguna caracterización de qué es lo que entendemos o qué define a la agricultura familiar?
bueno, claramente hay una cuestión de integración entre la producción, entre la vida y la producción, entre la unidad doméstica y la unidad productiva. Hay una lógica donde no hay explotación del trabajo asalariado. Es un concepto paraguas en este sentido de que reúne o lo utilizamos para englobar distintas identidades, distintos sujetos agrarios, ¿no? La producción es la principal fuente de ingresos, la principal fuente de generación de bienes. El rol de la administración, el rol de la toma de decisiones, del manejo de los recursos, no es alguien que lo hace que está afuera, que es un gerente, sino es parte del mismo núcleo familiar. Hay como una lógica de una racionalidad particular, ¿no? Estas cuestiones igual están también en debate, no quiere decir que son unívocas, ¿no? Pero en muchos casos, no solo en los movimientos y en las organizaciones que uno dice, bueno, están claramente comprometidas con un enfoque, con una posición política por la soberanía alimentaria, la agroecología, etcétera, etcétera. Sino incluso también en chacareros que quizás no tienen esa participación colectiva o política, ¿no? En otros ámbitos. Pero hay una idea de que la tierra, por supuesto, no es para todos, ¿no? O sea, también hay casos que son excepciones, digamos, ¿no? Pero en este sentido, de que incluso en esos productores hay una idea del cuidar la tierra, del cuidar su campo, de que eso es lo que le va a dejar a los hijos, de que lo que van a heredar, ¿no? sus hijos, sus familias, que lo van a tener que seguir trabajando. Entonces, que no es lo mismo el manejo y la lógica con la que se administra eso, no puede ser la misma que la que hace un pool o un fondo de inversión que le hace soja sobre soja sobre soja. ¿No? Digo, como que tiene que haber alguna, porque hay un capital ahí, hay una cultura, hay una identidad que se va a perpetuar en el legado familiar, ¿no? Entonces, bueno, se resaltan mucho estas características en las distintas definiciones, en los aspectos que definen, que caracterizan lo que llamamos agricultura familiar. Luis, esto es sí. Perdón, ¿no? Esto es como un cambio que se viene dando ya a nivel mundial, ¿no? No es solo de Argentina, me parece, no sé, pregunto, y eso a su vez se ve reflejado un poquito más con que hay más, vamos a decir, personas que están trabajando en la economía social, digamos, como que hay se está como lubricando un poco más el sistema a cómo ayudar al prójimo, puede ser, acá, por lo menos lo que yo veo en nuestra zona, digamos, en Argentina, acá en Concordia, no conozco mucho más afuera. Quizás vos tengas una visión más integral de esto, ¿no? Pero es como que hay un cambio y para bien, digamos, respecto a esto, creo, ¿no? Mi opinión. Sí, o sea, no es un invento argentino, digamos, en eso comparto, Milton, con vos. Es un fenómeno que es global. Había algunas referencias un poco ahí a distintos debates que se dan en el plano más internacional, ¿no? Desde el año, bueno, primero las luchas de los distintos movimientos, lo que sí es una particularidad es que América Latina y los movimientos campesinos y de la agricultura familiar en América Latina han tenido un rol y un protagonismo muy grande, ¿no? En que se dé este debate a nivel global, ¿no? Y eso capaz sí es distinto a otros continentes o otras regiones del mundo,
donde ese sujeto no ha tenido mucha incidencia, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en América del Norte, por ejemplo, ¿no? Ahora, este fenómeno y este debate a nivel global tiene para mí un poco como estas 2 o 3 vertientes o puntos de partida que decía, ¿no? Que es como todas las consecuencias sociales, ambientales, económicas de la agudización de las lógicas extractivas propias de la globalización neoliberal, ¿no? Y cómo eso, lo que eso genera en el funcionamiento del sistema agroalimentario, por un lado, y bueno, por otro lado, también, sobre todo en cómo llegan a estos temas y a preocuparse por estas cosas los sectores urbanos, capaz que no tienen mucho vínculo con las problemáticas campesinas, la cuestión climática, ¿no? Cómo a lo largo de estos 30, 40 años, el cambio climático pasó de ser una palabra que no existía, que no conocíamos, a ser, bueno, algo que está hoy presente en la cotidianidad de los medios de comunicación, del debate, de la realidad, ¿no? Incluso a ser algo reconocido. Al principio, el cambio climático, los centros de poder, digamos, y los centros de legitimidad, las Naciones Unidas, los distintos organismos, planteaban que no había evidencia suficiente para considerar que el cambio climático era consecuencia de la acción del hombre, ¿no? Bueno, desde ya hace como 15 años más o menos, desde mediados de la década de los 2000, ya el panel de expertos de Naciones Unidas reconoce que el cambio climático es consecuencia de la acción del hombre, de la acción humana, de los modos de producción y de consumo de la economía capitalista en la que vivimos, y al mismo tiempo que en muchas de las dimensiones que definen ese problema, esa problemática, ya estamos o al borde o ya hemos pasado umbrales o límites de no retorno, ¿no? Entonces, esa cuestión, la cuestión ambiental, también tiene un vínculo muy fuerte con empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué? Porque más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sistema de la agricultura industrial, ¿no? Entonces, no son debates o no son cuestionamientos que estén desconectados, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La problematización sobre la alimentación, sobre la soberanía alimentaria. ¿Quién produce el alimento? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se produce? ¿Cómo se accede? ¿No? ¿Qué es lo que consideramos como alimento o no? Este producto tiene muchas calorías, muchas grasas, muchos aceites refinados, lo que sea, tiene que tener el iconito de lo que se está debatiendo ahora, por ejemplo, que se aprobó la semana pasada, de la ley de etiquetado. Bueno, todas esas son parte como de la misma, son cuestionamientos que tienen muchos puntos de contacto, ¿no? Y que lo que nos están planteando en el fondo es, bueno, cómo el capitalismo en esta etapa, como sistema económico y como forma de organización social, cultural y también política de alguna manera, organiza nuestra reproducción social, nuestra reproducción como humana, ¿no? Lo que llamamos alimento, cómo nos nutrimos de eso, cómo accedemos a eso, cómo se distribuye, cuán igual o desigual está, ¿no? Y qué consecuencias genera, ¿no? Entonces, el surgimiento de la agricultura familiar, campesina, como debate, es una de las expresiones de eso, ¿no? Y no es algo que se da solo en Argentina, sino se da a nivel global. Y también, como vos decís, tiene, además de relación con esto, con la cuestión ambiental que decía yo recién, tiene relación
vos lo dijiste como de una manera de decir, bueno, que hay más gente que se preocupa, la solidaridad, no sé, algo así dijiste, ¿no? Como la economía solidaria. Bueno, pero está muy bien, en el fondo es eso, ¿no? Hay como distintas corrientes y distintas prácticas y distintas experiencias organizativas que buscan formas más solidarias, formas más afectivas, formas más sanas, ¿no? En las que nos relacionamos como personas, como seres humanos, y en las que nos relacionamos con la naturaleza. Y entonces ahí hay otro punto de conexión entre todas esas corrientes, ¿no? de las alternativas de la economía solidaria, del buen vivir, de todos esos planteos y enfoques, con estos debates de la cuestión de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, y con todo el debate de la cuestión ambiental, ¿no? No sé si más o menos respondí o me fui por No, por no, las sí, nubes. totalmente, se entiende, se entiende. Por ahí, para dejar un poquito más dibujada o aclarada la idea, es que hay, creo que más formas de ayuda hacia nuestro prójimo, me parece, y formas de difusión que antes me parece que solamente tenían hace años atrás, era el modelo ese, vamos a decir, agroexportador, como mencionabas antes, que era lo que creo que cuando arrancamos la universidad o nos imaginamos arrancando la universidad que íbamos a estar monitoreando soja y vendiendo soja, por decirte. Y resulta de que hoy nos encontramos, y creo que con algo más socialmente justo, me parece, digamos, hacia personas que necesitan de vamos a decir, del Estado también, ¿no? Son parte nuestra, digamos, parte que nos sentimos como con la obligación de ayudarlos, digamos. No obligación, pero un Eh, poco por ahí. Ya que estamos en el tema, Luis, y para relacionarlo, ¿cómo lo ves a esto en las currículas, ¿no es cierto?, de las carreras universitarias, en la formación profesional, si se están incorporando estos temas o muchas universidades todavía siguen con una lógica distinta, o la lógica esa en la que fuimos formados nosotros allá por los 90. Si alguno de estos cambios en la estructura estatal, a través de las distintas luchas y logros que se fueron consolidando, si eso ya se ve también reflejado en las currículas de las carreras universitarias. Sí, hay avances interesantes, ¿no? Ahora, igualmente, todavía me parece que sigue siendo insuficiente o que sigue faltando mucho, ¿no? Todas estas nuevas disciplinas, nuevos enfoques, ¿no? Desde la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía social, solidaria, han crecido, si uno mira para atrás, de acá a 20 años atrás o a 30 años atrás, bueno, casi no existían, digamos, ¿no? Y por suerte se van abriendo espacios, se van multiplicando. Ahora, yo diría que todavía seguimos siendo marginales o teniendo un lugar muy, muy chiquito, ¿no? Sigue habiendo lógicas que reproducen en la formación universitaria, bueno, no solo universitaria, en los distintos ámbitos, lógicas muy, muy disciplinares, muy positivistas, ¿no? Muy encerradas en criterios de concebir la formación y la educación como subordinada al mercado de trabajo, ¿no? Y a lo que la economía pide. Entonces, si la formación si el trabajo que va a tener el ingeniero agrónomo es ser corredor
de una empresa de agronegocio para vender productos, bueno, forma con esa lógica y forma con ese modelo, y lo mismo pasa con los economistas, y lo mismo pasa en distintas disciplinas, ¿no? Está muy marcada, ¿no? Me parece todavía la lógica de lo hegemónico, ¿no? Pero bueno, también existen cada vez más experiencias que se van abriendo de formación en agroecología. Tenemos desde el año pasado por primera vez una Dirección Nacional de Agroecología. Hay movimientos sociales, movimientos, expresiones organizativas, colectivos, ¿no? Hay movimientos en el ámbito académico, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la Sociedad Argentina de Agroecología, y espacios institucionales también, como estos que se van abriendo, ¿no? Que bueno, van como generando grietas, ¿no? Para poder avanzar, gente que se va conectando con estas cosas, que se va multiplicando, se va formando. Bueno, es un trabajo de base, pero creo que se van dando pasos en este sentido, ¿no? Bueno, muchos de ustedes, o por lo menos algunos que yo conozco, Belén, Dayana, bueno, Seba, están metidos y están vinculados y son activistas, protagonistas, ¿no? De esos procesos en sus territorios, en sus comunidades. Bien, chicos. Luis, te hago te pido una aclaración porque ahí mencionaste un montón de conceptos que por ahí no estamos tan acostumbrados a tratarlos, entonces quería yo como marcar, bueno, a ver qué significan, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos hablaste de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Dos cosas que por ahí suenan medio parecidas. ¿Cómo se definen conceptualmente? Bien, sí. Sí, disculpen si yo no voy hablando y digo cosas que capaz no las ato en el momento y quedan medio en el aire. Y capaz puede, sobre todo bueno, o planteo los temas desde un lugar más sociológico, sociohistórico, digamos, de alguna manera, ¿no? Que es distinto a veces al que estamos acostumbrados en las disciplinas. Bueno, en el INTA pasa lo mismo, ¿no? No solo en las facultades de agronomía. Pero está bien, está bueno, me parece, como recuperar la historia y la genealogía de los conceptos, porque los conceptos, como que no es solo, bueno, ¿qué quiere decir tal palabra, tal concepto? Y como buscarlo en el diccionario y encontrar la frasecita, sino que en este ámbito, que es un ámbito de lo político en el fondo, ¿no? Son conceptos que tienen historia, que expresan posiciones políticas, que atrás de ellos hay historia social, hay disputa, hay luchas, ¿no? Hay debates que fueron haciendo que hoy hablemos de agroecología o no, hablemos de soberanía alimentaria o no, o hablemos de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno siempre, o es un aporte a construir una mirada más transdisciplinaria, ¿no? En todos estos temas que necesitamos para todos estos temas, recuperar esas cosas, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, primero, es un concepto que en el año 1996 la FAO convoca una cumbre mundial de la alimentación, donde a los distintos gobiernos del mundo en Roma, y para plantear el problema del hambre en el mundo, digamos, ¿no? Y para proponer como enfoque superador para abordar ese problema el concepto, el enfoque de la seguridad alimentaria. Y que lo que plantea básicamente es que como reconocer el derecho de que toda persona a acceder a la calidad de nutrientes, de kilocalorías necesarias para garantizar su subsistencia, digamos, ¿no? Es un concepto que está planteado en el acceso, ¿no? Frente al problema del hambre, de la desnutrición, de
la falta de acceso es como decir, bueno, a ver, tenemos que establecer un piso mínimo de dignidad, de legitimidad, de decir que todos tienen que acceder a tanta cantidad mínima de alimento, ¿no? Ahora, ese es un concepto que no se cuestiona ni cuáles son las causas de por qué hay personas que no pueden, o grupos sociales que no pueden acceder a esos alimentos, ni tampoco se cuestiona qué tipo de alimento es el que se les va a garantizar su acceso, cómo se producen, por quiénes se producen, quiénes toman las decisiones sobre eso, ¿no? Entonces, en ese mismo marco de esa cumbre en Roma, los movimientos sociales, los movimientos campesinos, participan y hacen como una contracumbre en paralelo, y entonces se da una pica de política, digamos, y conceptual en torno a este debate, y los movimientos campesinos plantean que el enfoque no tiene que ser el de la seguridad alimentaria, sino que tiene que ser el de la soberanía alimentaria. Y que lo que se propone la soberanía alimentaria es como plantea la idea de soberanía, es el derecho de los pueblos a ser protagonistas, a decidir, a que no sean las grandes multinacionales, porque ya ahí en ese momento se empezaba a ver este proceso de mayor concentración de las semillas, de los insumos, de las tecnologías, ¿no? Este proceso de concentración en el régimen agroalimentario mundial, ya ahí a mediados de los 90 ya estaba como avanzado, encaminado, ¿no? Entonces, a poner, como hacer ese contrapunto, ¿no? No alcanza con decir, bueno, todas las personas tienen derecho a acceder a ese mínimo de necesidades nutricionales, de calorías, de nutrientes, etcétera, sino además tenemos que poner de manifiesto el protagonismo de los pueblos, el derecho de los pueblos a ser los que deciden cuál es la política agraria, quiénes son los que van a producir el alimento, cómo lo van a producir, con qué tecnologías, con qué manejos, ¿a qué llamamos que una semilla transgénica es algo que es un insumo para producir alimento o es algo que no deberíamos permitir, ¿no? Bueno, que sean los pueblos que sean protagonistas de esos debates, ¿no? ¿Quién produce el alimento? ¿Cómo se produce? ¿Para quién lo produce? ¿Cómo se accede? Entonces esa es la diferencia entre entre los dos conceptos, digamos, el de seguridad y el de soberanía, y fue una diferencia que durante 10 o 15 años fue como todo un debate y todo un contrapunto, y la FAO no reconocía el concepto de seguridad, ni los gobiernos reconocían el concepto de soberanía, solo hablaban de seguridad, ¿no? Las instituciones hablaban de seguridad y estaba prohibido hablar de soberanía, ¿no? Porque era algo que... Y, sin embargo, en el año, no me acuerdo ahora exactamente, si fue 2010, 2011, 2012, la FAO en la Conferencia Regional de América Latina y Caribe, acá en Buenos Aires, por primera vez en la declaración de esa conferencia regional, adopta el concepto de soberanía alimentaria, que hasta ese momento era solo una bandera de lucha de los movimientos, y insta a los gobiernos a dictar leyes y a dictar políticas para cuidar y contribuir y bregar por la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se va dando a lo largo del tiempo, en un proceso, si uno mira la película y no solo la foto, cómo se va dando esa disputa, esos cambios en las correlaciones a veces, en las posiciones? Nada, bueno, hoy estamos igual en un proceso, en un momento donde hace poquito fue una nueva cumbre mundial de la alimentación, y donde hay todo un proceso por avanzar en una contraofensiva, digamos, de restauratoria, ¿no? En los avances que tuvo FAO durante 15 o 20 años, en reconocer la agroecología, reconocer la soberanía alimentaria, darle espacio de participación a los movimientos de agricultores, de campesinos, de pescadores, etcétera, etcétera. Hoy, de vuelta, hay una disputa en ese nivel global de quedar la FAO como cooptada, como atrapada de vuelta por las grandes corporaciones, ¿no? De
Monsanto, de semillas, de las distintas corporaciones del agronegocio. ¿Qué dicen el resto? Pregunten, chicos, pregunten. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Si no, preguntamos nosotros con Federico. Yo tengo una cortita. ¿Y cómo los ven estos temas? ¿Qué les parecen? ¿Qué piensan? No hace falta, no solo capaz preguntar, digo, también se puede opinar distinto o agregar otras miradas, otros matices, ¿no? Desde el lugar de cada uno, desde la práctica de cada uno. Luis, yo quería, antes de irnos de este tema, ¿no? De seguridad y soberanía alimentaria, que medio adrede quería llegar a esto, aunque vos ya algo abordaste, ¿cómo podríamos hacer manifiesta, o cómo podríamos establecer las relaciones que hay entre la soberanía alimentaria y la agricultura familiar? Es decir, ¿qué tiene que ver, más allá de que el concepto, como vos dijiste, de dónde salió y demás, qué tiene que ver la agricultura familiar con la soberanía alimentaria? Entonces, es decir, ¿en qué nos ayuda la agricultura familiar a la soberanía alimentaria? ¿Qué rol juega la agricultura familiar en la producción de alimentos, en los indicadores que estamos acostumbrados a manejar respecto de cantidades? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Y qué diferencias tienen en el circuito de la circulación de los alimentos, digamos, para no decir de comercialización, sino la circulación de los alimentos? Bien, buenísimo. Para que no me vaya de foco. No, es central, ¿no? Porque el grueso de los alimentos, tanto en Argentina como a nivel mundial, de los alimentos, de lo que consumimos, de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, los produce la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? Hay distintos estudios o distintos trabajos, hay debates respecto de los números, pero entre el 60, el 70, el 80%, según la fuente y el estudio que se tome, a nivel, tanto en Argentina, pero como a nivel mundial, de los alimentos que se producen son producidos por agricultores familiares, campesinos, indígenas, ¿no? Lo que produce el agronegocio centralmente son insumos agropecuarios, ¿no? Es forraje para alimentar a los chanchos chinos, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero no necesariamente es alimento eso, o son commodities, y aun cuando sea alimento, está bajo la lógica de una determinada administración que lo trata como una mercancía y no como un sustento, un derecho humano, ¿no? O sea, el trigo que se rige según lo que cotiza en Chicago, y si llueve en Estados Unidos o baja, o si los fondos porque devaluó Rusia, entonces los fondos de capital vuelan de un lugar para el otro, o porque China crece al 8% o al 10%, ¿no? Entonces, son esas decisiones o esos factores de la lógica de la economía como una gran ruleta o como una gran bolsa, ¿no? de donde todos están apostando, y por la lógica de la financiarización, los que terminan manejando el precio y la lógica y las decisiones sobre ese tipo de alimento o de insumo commodity que produce el agronegocio, ¿no? Entonces, ahí hay una primera distinción que es central, ¿no? El grueso de los alimentos lo produce la agricultura familiar campesina indígena. Pensar en soberanía alimentaria, construir proyectos o analizar la realidad de los sistemas agroalimentarios desde el enfoque de la soberanía alimentaria, requiere como pilar, como base, desde donde pararse,
reconocer el protagonismo de este sujeto, de la agricultura familiar campesina indígena, y nosotros como técnicos, como profesionales, como organismos públicos, como universidades, el rol que sea que tengamos, que cómo en nuestra práctica, en nuestro trabajo, promovemos o fortalecemos el protagonismo y las capacidades de ese sujeto, ¿no? Eso es central. Otra cuestión que está implícita ahí, me parece que ibas vos, me tirabas la lengua para ese lado, ¿no? En lo que decías, Federico, tiene que ver con, bueno, cómo se organiza el circuito desde la chacra, desde el campo, desde la quinta, hasta la mesa del consumidor, ¿no? Y entonces, en lo que produce el agronegocio, en realidad son circuitos que son muy largos en términos no solo de distancia física, geográfica, de alimentos que pueden, o productos que pueden transitar cientos o miles de kilómetros, ¿no? Desde el tambo, desde la chacra, desde, ¿no?, la leche que viaja desde un tambo en Santa Fe, en Córdoba, a Buenos Aires, donde se procesa para volver infrachetada a Santa Fe o a Córdoba, ¿no? Lógicas que alimentos que viajan capaz 800, 900, 1000 kilómetros, sin ninguna razón ni ningún sentido tecnológico, ni de necesidad ni de carencia, sino simplemente por decisiones empresariales y lógicas de mercado. Y en cambio desde el enfoque de la soberanía alimentaria y desde la lógica de circuitos y cadenas que construye la agricultura familiar y campesina, hay 1000 ejemplos, ¿no? y trabajos que muestran cómo centralmente pasa por el abastecimiento local, por el abastecimiento de cercanía, por mercados donde no hay montones de intermediarios o lógicas de intermediación espuria, digamos, ¿no? Sino en todo caso puede haber formas de intermediación solidaria, ¿no? Una comercializadora que vende productos de la agricultura familiar, de la economía popular, pero que no se aprovecha de su lugar en ese circuito para fijar precios y imponerle condiciones y beneficiarse a costa del productor y a costa del consumidor, sino que tratan de construir formas de precio justo, por lo menos precios acordados y transparentes, ¿no? Entonces, hay como muchas diferencias en ese sentido. Bueno, ahí ustedes conocen también o tienen experiencias de muchos años o bueno, que siguen construyéndose, ¿no? En Villaguay con el mercado popular, en Concordia con Pirigüé, con el sistema participativo de garantías ahora, bueno, en distintos lugares de la provincia, ¿no? Los pescadores artesanales, el trabajo que están haciendo para dejar de pasar de mal vender el pescado a un acopiador, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Sí, y nosotros por ahí tratamos también de invitar, así como te invitamos a vos, Luis, hoy, también invitamos a otras experiencias acá locales para también que lo cuenten y que lo puedan ver en casos reales, ¿no es cierto? Che, Luis, sí, a ver chicos si no tienen algo para comentar, alguna apreciación o si quieren consultar alguna otra cosa. Yo mientras te voy tirando otra preguntita también. Eh, ¿Por qué igualmente cuando se discuten algunos de los temas de alimentación, algunos de los temas de políticas para la producción agropecuaria en general, se convoca, ¿no es cierto? Y se convoca a las entidades que nosotros conocemos y no convocan a por ahí o no se ven representada la agricultura familiar, que por ahí representa justamente estas luchas que a nivel internacional por ahí con los años se van de alguna manera consolidando, pero se insta a los gobiernos y demás, pero puede haber algunos cambios en las estructuras, la dirección de agroecología,
legislación que se ha de alguna manera trabajado en el país, pero en la discusión importante no se ve. Es decir, no encontramos a la agricultura familiar. ¿Por qué? ¿Qué te parece que está faltando ahí? No, yo diría, me parece que es el reflejo de una situación histórica de correlación de fuerzas, digamos, ¿no? Como reflejo es un buen diagnóstico de la sociedad en la que vivimos, de la situación en la que estamos, ¿no? Uno podría decir, Argentina es un país que, bueno, hay gente que piensa eso, ¿no? Que en Argentina, hasta que lo ha escrito en los suplementos Clarín Rural o en alguno de esos, ¿no? Que no tiene sentido hablar de soberanía alimentaria en un país como Argentina, porque Argentina tiene todos los climas y todas las geografías y produce, salvo café y algún otro cacao y algún otro producto, produce todos los alimentos, ¿no? Bueno, ese tipo de miradas tienen que ver con una historia, ¿no? Argentina es un país que desde su misma constitución como Estado Nacional nace de la mano de la lógica de un modelo agroexportador, de un imaginario de ser el granero del mundo, de ser el que abastece, ¿no? Desde la pampa, desde la ganadería, el trigo, los cereales, ¿no? A Europa, Argentina potencia, ¿no? Desde ese lugar. Esa capacidad superavitaria de producción de alimentos que histórica sobre la cual se construye nuestra identidad nacional, nuestro Estado nacional, tiene como contracara una situación de dependencia estructural, ¿no? O nos genera o nos pone como país en una situación de dependencia estructural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno va a los países de América Central, del Caribe, son países que son dependientes en términos agroalimentarios, porque solo producen algunos pocos bienes porque tienen poca superficie, por las condiciones climáticas, geográficas, y necesitan para alimentar a su población importar alimentos, ¿no? En muchos países del mundo pasa eso. Nosotros en Argentina, al contrario, estamos acostumbrados a que somos un país y nos educaron y nos formaron con esta idea, el granero del mundo, ¿no? No solo podríamos alimentar a toda nuestra población, sino a 400 millones de personas más. Bueno, todos esos imaginarios y todas esas narrativas están cristalizando determinadas relaciones de poder, poder fáctico, digamos, ¿no? Que a lo largo de toda la historia nacional se han mostrado y se muestran que siguen muy fuertes y muy vigentes, ¿no? Y con todas estas transformaciones de cómo se organiza y cómo funciona el sistema agroalimentario a nivel global a partir de la globalización neoliberal y cómo es dependiente de las grandes cadenas, el comando estratégico de eso que está afuera, bueno, eso nos hace ser un país como muy dependiente, digamos, ¿no? En términos agroalimentarios. A pesar de ser, en términos de volumen y de capacidad productiva y de condiciones climáticas y de suelos y de geografía, países superavitarios, ¿no? Entonces, lo que vos decís tiene que ver con esa historia y con esos poderes fácticos, poderes reales, que están muy presentes en la sociedad argentina y contra los cuales todavía hay que confrontar, debatir, construir alternativas, ¿no? Construir proyectos hegemónicos capaces de imponer otras o de disputar esa hegemonía, ¿no? Pero no, me parece que va por ahí, digamos, ¿no? Bien. Sí, no, me gustaría, ya que estamos charlando sobre este tema, tal vez Seba y vos, Luis, que están en INTA, podrían como explicar también cómo funciona el consejo y cuál
la disputa que se está dando ahí para que la representación de la agricultura familiar campesina e indígena se dé también en ese espacio, ¿no? Que es donde se construyen las políticas y la extensión y la investigación en la agropecuaria, ¿no? Sí, o sea, es un caso particular de esto mismo, me parece, ¿no? INTA tiene desde su creación una determinada conformación de su estructura directiva, de su lógica de gobernanza, digamos, ¿no? Donde los actores que están reconocidos como formalmente, legalmente en ese cogobierno, en ese consejo directivo, son los de las entidades tradicionales del campo y las universidades, en tanto facultades de agronomía y de veterinaria, digamos, ¿no? Todo esto que veníamos charlando y estos debates de la agricultura familiar, campesina, la agroecología, la soberanía alimentaria, todavía no han logrado permear esos niveles de institucionalidad, ¿no? Siempre igual, todos los procesos de cambio social, primero es la práctica y después es el derecho, digamos, ¿no? O lo que modifica la lucha social. Lo que cambia status quo y lógicas o niveles institucionales es siempre primero la movilización, la lucha social, ¿no? Pensemos en, no sé, desde la ley de aborto, digo, cualquier logro en términos de avance de nuevos derechos se ha dado por lucha, por práctica, por movilización. Entonces, toda esta historia de resistencias campesinas, de la agricultura familiar, etcétera, resistencias populares, digamos, y todo este surgimiento de la agricultura familiar como sujeto social agrario, bueno, ha venido planteando debates, la reivindicación, la necesidad del protagonismo, la necesidad de adecuar y ayornar esas leyes, esas estructuras del Estado que han quedado atrasadas. Y el INTA es una de esas. Todavía sigue sin materializarse eso, ¿no? Pero no, yo por lo menos no pierdo la esperanza de que se vaya a dar. Así como durante muchos años fue un reclamo del sector tener una ley, se logró una ley, bueno, hace falta que la ley se reglamente y tenga un presupuesto acorde, pero son pasos que se van dando. Durante muchos años la agroecología era considerada algo esotérico, algo no científico, algo de hippies, ¿no? Bueno, hoy la agroecología tiene un reconocimiento en distintos ámbitos de universidades, tiene un reconocimiento en el ámbito estatal, la agricultura familiar. Son pequeños pasos que depende de las correlaciones de fuerzas, de las capacidades políticas de los colectivos, de los sujetos, ¿no? De lograr imponerlas. Un comentario más que nada, o una opinión, es que también de eso viene de la mano el poder económico de un sector versus el otro, digamos. Hay un sector que estamos hablando que exporta millones y es el que creo que debe imponer la forma de comercialización, de negociación, y hay otro sector que está luchando por tener un lugar, digamos. Me parece que un poco eso lo que veo, digamos. Por eso, en mi opinión, digamos, no sé si en base a la pregunta que hace Dayana, ¿no? Está bien. Bueno, y nosotros por ahí lo charlamos con la otra materia, con política, así como vemos cómo tiene una estrategia de organización las entidades tradicionales, como es la mesa de enlace, ahora está el Consejo Agroindustrial, también de las luchas, de las problemáticas que van surgiendo, hay también ahora
una mesa agroalimentaria que propone hacer otros planteos también, y es una estrategia de representación también de sectores que no están, no se pueden sentar a las mesas de discusión este, cuando se arman políticas para el sector agropecuario. Y bueno, nosotros lo charlábamos, lo abordamos, pero bueno, por ahí conversándolo, así en charlas como esta, está bueno porque se puede poner en manifiesto, ¿no es cierto?, las verdaderas problemáticas que hay. Y bueno, y el INTA el INTA es un ejemplo, nosotros lo charlábamos también con los chicos, es un ejemplo de esto, pasa esto, la representatividad no está dada a pleno y está en el cogobierno del INTA, entidades que por ahí eh, no están demandando lo que por ahí demanda este sector, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros tratamos de ver eso, ¿no es cierto? Vemos los organismos gubernamentales, cómo se organizan y cuáles son sus planes en general de trabajo, pero por otro lado, cómo se va generando y se va formando una política pública que debe venir de demandas, de demandas reales. Y bueno, tenemos este problema justamente cuando a veces no hay sectores representados. este, Nos está atendiendo entonces al universo, ¿no es cierto? Chicos, ¿alguna otra Bueno, pregunta? chicos, Ujú. ustedes no se enojan, que son del INTA, ustedes no se enojan. Eh, yo voy a volver a sacarlo del INTA porque capaz estamos eh, perdiendo el tiempo porque capaz no tienen solución ya, pero no, es una broma, es una broma. No, yo voy a volver a tirar para el lado de mi materia por cuestiones de identidad, digamos. Ya la agricultura familiar, Luis. Yo lo que entendí, lo que vos decías, me pareció ver que, bueno, la cadena es más corta, por así decir, una cadena de comercialización, si es, ¿no es cierto? Porque cuando vos dijiste, más de la mitad de los alimentos la producen la economía, la agricultura familiar, la economía indígena campesina. Muchos de esos no tienen una comercialización en el mercado formal o en un mercado, ¿no es cierto? Hay mucha circulación, inclusive de intercambio o de consumo propio, ¿no es cierto? Cuando hacemos esa evaluación de que más del 60% de los alimentos de consumo directo provienen de estos tipos de economía. Entonces digo, y tiene cierto sentido, porque uno dice, bueno, pero son un montón, porque si es por productividad o por cantidad, tiene que ser un montón, digamos, ¿no es cierto?, para poder hacer más del 60% del alimento total. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué? Si son tanto, después son tan poco en la defensa de sus intereses o en este planteo que hacían. Eso, pero no es el tema al que quiero llegar, digamos, es como una duda que me queda ahí como para decir qué es lo que pasa en el medio y un poco con esto, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Que decía Milton o que comentaban, no sé si era Diana o Sebastián. Ahora, en la circulación, en la eficiencia económica desde el punto de vista casi de los precios, que se habló tanto ahora, que se está hablando tanto ahora, seguramente la economía familiar parece como más justa y también más eficiente, ¿no? Es decir, bueno, al no tener tantos pasos, no transportarse tanto, al no almacenarse tanto, parece que fuera más eficiente en términos de plata, casi te digo. En términos ambientales, es decir, respecto del impacto ambiental, ¿no es cierto?, del impacto que ocasiona cualquier producción. ¿Es la agricultura familiar también como más eficiente o menos impactante o menos dañina? ¿Y por qué sería? ¿Y por qué? No sé si está bien preguntártelo a vos.
A ver, yo te digo lo que pienso de las distintas cosas que fuiste diciendo. Primero, lo que está en el medio, cuando vos decís, bueno, ¿cómo funcionan las cadenas largas y por qué si el 80% de los alimentos los producen agricultores familiares, campesinos, indígenas? ¿Por qué todo eso no llega al mercado o no lo vemos, no lo identificamos así en lo que llega al mercado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Justamente por eso, porque lo que está en el medio es distintos eslabonamientos de intermediación que concentran, que son nodos de concentración y con capacidad de fijar condiciones para atrás o para adelante en la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno toma el sector yerbatero, ¿no? En Misiones, un poquito en Corrientes, pero el grueso de los productores yerbateros en Argentina están en Misiones y Corrientes. Hay alrededor de, creo que eran 20.000 productores yerbateros en Argentina. Y por el otro lado, los 45 millones de argentinos, 42 millones de argentinos que somos, tomamos mate, digamos. Entonces uno podría decir, ese mercado, esa cadena, de punta a punta, tendría que ser súper democrática, porque está súper atomizada. Hay 40 millones de consumidores, hay más de 20.000 productores yerbateros. Nadie tendría que tener una posición monopolística o de colusión o capacidad de fijar precios y ganar rentas espurias a costa del trabajo de los demás. Bueno, no funciona así, no pasa así. ¿Por qué? Porque aunque hay 20.000 productores yerbateros, si uno mira el desagregado, el desglose de esa cadena, de esos 20.000 productores yerbateros hay, no sé, 250 secaderos, y de los 250 secaderos hay 40 molinos, y además, pero de esos 40 molinos hay 3 o 4 que concentran el 80% de toda la producción, y además de eso, después de los molinos viene el supermercadismo y las cadenas de distribución y la comercialización. Y ahí son los grandes, un puñado de grandes cadenas las que comercializan el 80 al 90% de la yerba. Entonces, entre los 20.000 productores yerbateros y no sé cuántos, 10.000 o cuántos miles de tareferos que trabajan en la cosecha, y los 40 millones de argentinos, hay un embudo, ¿no? O sea, eso que parecía que podía ser muy democrático porque está muy atomizado en los dos extremos, en el medio de la cadena hay un embudo, y ese embudo es el actor que tiene, o los actores que tienen capacidad de fijar condiciones, es lo que se llama el comando estratégico de la cadena. Para un lado y para el otro, todos los otros son actores subalternos y subordinados de esos, y están pagando, están aportando a la ganancia, a la renta que se apropian esos sectores que son los que comandan la cadena, ¿no? Entonces, en el caso de la yerba, esos actores que comandan la cadena son 3 o 4 grandes empresas, grandes molinos, que concentran Creñuc, que es Rosamonte y alguna más, Las Marías, y no me acuerdo cuál es la otra, y el sector del supermercadismo, Coto, Cencosud, las grandes cadenas. Eso está estudiado, ¿no? Entonces uno mira del 100% del valor agregado que se genera desde el pequeño productor, porque aparte de esos 20.000 productores que tienen yerbales en Misiones y Corrientes, no me acuerdo ahora el número, pero era como que el 70% tiene menos de 25 hectáreas, o sea, son productores bien chiquitos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, esta cadena desparrama riqueza, ¿no? La economía del derrame y todo eso que nos dicen, acá tendría que funcionar y tendría que ser un caso virtuoso. Bueno, no funciona así. Ni los pequeños productores que tienen sus 25 hectáreas, ni los tareferos, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo se da la distribución de la renta, la apropiación de la renta a lo largo de la cadena, está definido, está conducido, está comandado por estas lógicas que tienen que ver con el poder, ¿no? Ni tampoco la yerba es un bien súper barato, súper accesible, ¿no? Para el consumo popular.
por este mismo motivo. A un extremo y a otro de la cadena se está subsidiando, se está abonando a la ganancia extraordinaria de los actores que tienen el comando. Entonces, y eso pasa con todos los alimentos. Cuando decimos que el 60, el 70, el 80% de los alimentos que consumimos provienen de la agricultura familiar campesina indígena, si uno piensa desde el lugar de los que vivimos en la ciudad y dice, yo voy al supermercado y en realidad en el supermercado no encuentro un producto que yo me dé cuenta que es de la agricultura familiar campesina indígena. ¿Y por qué? Porque eso lo creó Arcor, lo creó Danone, lo creó Cadbury. No. Bueno, hay toda una secuencia, en esa secuencia de transformación, deslaboramientos de distintas actividades y relaciones insumo-producto, van desapareciendo esos sujetos, ¿no? Y van quedando en las distintas niveles de concentración. Los que van quedando son los actores capitalizados, concentrados, ¿no? Entonces, no es que no existe o no es que hay un error en los números, sino es que hay un proceso de concentración económica que invisibiliza a esos productores que están en la base de esos sistemas productivos. Lo que le pasaba a los pescadores de Concordia, por ejemplo, ¿no? O sea, antes de cooperativizarse y organizarse, esos, no sé, decenas o cientos de pescadores artesanales a lo largo de toda la costa del río Uruguay, quizás nadie los conocía y compraban el pescado en las pescaderías, en los supermercados, pagándolo caro y pensando que eso no sé de dónde podía venir. Bueno, a partir de organizarse, de cooperativizarse, de distintas acciones, empiezan a llegar ellos con su producto, con su marca, la gente identifica que hay una cooperativa de pescadores artesanales de Benito Lesquerén, o que tienen un restaurante, o que tienen un parador para lo que sea, ¿no? Bueno, pero eso implica que hay una modificación, hay una tensión, hay una disputa por cómo se organiza esa cadena, ¿no? Desde el eslabón más primario, más inicial, hasta el consumidor final. Además de que si es larga o más corta, ¿no? ¿Y había algo más que habías planteado vos, Federico? El tema de... No, Que ahora sí, no me vos te acuerdo. animabas a decir algo desde lo ambiental también, ¿no? Desde el impacto ambiental. Bueno, el sistema de la agricultura industrial es el responsable a nivel global de más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese modelo, el modelo de la revolución verde, el modelo de la revolución biotecnológica, el modelo de la agricultura 4.0, no puede ser esa la respuesta para la crisis ambiental, la emergencia ambiental, que es, o sea, lo están diciendo, o sea, ya está, el tiempo se acabó, no hay más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Bueno, eso requiere un cambio que tiene en muchos sentidos, digamos, ¿no? No es solo un cambio en el producto que se aplica, el modo en el que se produce, requiere también cambios en las formas de consumo que tenemos, ¿no? Como sociedad, bueno, en muchas cuestiones, ¿no? Pero eso es imperioso, no hay... porque no hay tiempo vital, ¿no? Como planeta, no hay planeta para seguir con el modelo de producción de alimentos de la Revolución Verde. Bueno, ¿por qué la agricultura familiar y campesina indígena es un sujeto que puede ser que puede ser parte de esa solución, ¿no? Porque puede producir alimentos y al mismo tiempo enfriar al planeta. Porque la agroecología, por definición, es una propuesta que fija carbono, no que genera gases, no que reproduce la lógica del sistema industrial. Entonces, ¿cuál va a ser el sujeto, si no, que va a poder, o que puede ser protagonista en esa transición ambiental justa que necesita el planeta?
van a ser las corporaciones transnacionales del agro, aunque se pinten de verde, aunque traten de parecer eso, bueno, que cada uno lo evalúe y lo analice, ¿no? Pero Bueno, chicos, me parece que ya se va a hacer demasiado tarde y nos estamos abusando del tiempo de Luis. Eh, no sé, Federico, si quieren alguna otra reflexión final o algo, si no, nos vamos despidiendo y agradeciéndole a Luis. Eh, Belén, que